Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo analizamos los eventos más sobresalientes de esta semana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfrutes. Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia. Andrés González Verdecía con ustedes y como siempre me acompaña Adriana Gutiérrez Colón. Uepa, saludos a todo el mundo. ¿Cómo estás, Adriana? Muchas felicidades. Ay, gracias, Andrés. Me siento bien todavía, no llego a los 30. Te falta, vamos a tirarte al medio, ¿no? ¿Qué? La edad. Claro. Uno más y no jodemos más. Muchas felicidades. Adriana cumplió 29 añitos nada más, es una nena. 29 primavera. Soy una nena. No, y ayer te dijeron que parecías ¿de cuánto te dijeron? Ayer 23 por lo que era, porque me vieron en el escenario laboral, pero si me ves por ahí, 15 fue. Pero que el día fue 24, te estás quitando. ¿Qué pasa? Fue 24 que te dijeron que 24. parecía. Chacho, muchas felicidades. Gracias, igual a Aura, la esposa de Andrés, cumpleaños el 8 de junio, que es mañana, porque estamos grabando hoy, jueves 7 de junio. Así mismo, tenía que decir. Felicidades a Aura. Se me quedaba, nos vamos de weekend por ahí. Así que muchas felicidades a mi bella y talentosa esposa. Acumulando puntos. Sí, y mi suegra también cumple esta semana. Esta semana cumple gente cool. Muchos geminianas y geminianos. Somos difíciles, complicaditas, pero buenas. Sin comentarios. No puedo, ahí sí comento pierdo. Así que muchas felicidades. Pues hoy, en el programa de hoy, vamos a repasar los eventos más destacados de la semana. Hay mucho pasando. Desde la última vez que discutimos, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo los eventos más recientes antes de nuestra entrevista con Elizabeth Escobar. Ya habíamos adelantado el debate que iba a haber en cuanto a la derogación de la Ley 80. Y todavía estamos en estas. Todavía estamos en eso. Antes de eso, quisiéramos hacer unos anuncios generales. Recordarles que pueden encontrar todo nuestro contenido en la página de internet que tenemos. Radioindependencia.net. Ahí está la tiendita para que compren camisas. Bueno, hay hasta toallas. Yo creo que hay hasta sábanas. Hay alfombras, hay cosas que nadie ha comprado, pero están ahí. Están ahí, pueden comprar. Hay un par de cositas nítidas, tazas, vasitos, gorras nos están pidiendo por ahí, pero todavía no tenemos Todavía gorras. En algún momento. Las donaciones importantes también, un pesito, 2, 5, 1 millón, lo que sea, pues también está el clic para donar. Las redes sociales, Facebook, Radio Independencia, Twitter, Instagram, Snapchat. Snapchat estamos como... Más o menos. A veces cuando hay, sí, le metemos cariñito cuando hay actividades. Como que se nos olvida y todo. A veces se nos Sí, olvida, pero poco a poco, cuando hay alguna marcha o alguna actividad, casi siempre lo explotamos también. YouTube, nuestros programas, además de los diferentes podcasters que estamos, que son, tíralos, Andrés. Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher, Tuning, Google Play y muchos más, porque hay otros a los que quizás ni sabemos que estamos, pero eso automáticamente estamos por ahí. Uno de ellos se llama Podbean, Podbean, y está bien cool. Yo bajé la aplicación y en realidad es que es bien fácil de usar, como que es más user friendly en castellano y está súper nítido. Y además de encontrar, si quieren escuchar los programas también, estamos en YouTube, buscan Radio Independencia por YouTube y no tenemos video todavía, pero está el audio de todos nuestros programas. Y YouTube es cool porque además de ser fácil de usar, un poco si nos movemos hacia YouTube, ¿verdad? Lo usamos más, también nos puede ayudar a nosotros a la larga a generar un ingreso, pero paso falta. Así que ténganlo por ahí, suscríbanse al canal. Entonces vamos a discutir un par de cosas en el programa de hoy, empezando con la Ley 80. Como recordarán, un trasfondo breve, ¿verdad? Ha habido esta supuesta pugna entre el gobierno y la Junta para recortar ciertos derechos laborales. Inicialmente... Para recortar todo. Para recortar un montón. Todo. Un montón de derechos laborales y un montón de otras cosas. Ajá, pues por mucho tiempo, ¿verdad? No teníamos claro cuáles iban a ser estos cortes hasta que la Junta presentó una reforma laboral que era una medida bastante corta en la que pues buscaban, número 1, eliminar la Ley 80, que es la ley sobre el despido injustificado. Además de eso, buscaba recortar las licencias de enfermedad, las licencias de vacaciones, tocar también la ley lo que se conoce como la ley del whistleblower, ¿verdad? Y esas eran, pues, a grandes rasgos las propuestas de la Junta.
El gobierno tuvo sus diferencias en cuanto a la Junta. En un momento la apoyó, en cuanto a la propuesta, en un momento la apoyó. Luego dijo que retiraba el apoyo a estas propuestas porque la Junta estaba pidiendo demasiado. A tal punto que ¿verdad? El presidente del Senado se opuso tajantemente en un momento dado a la eliminación de la Ley 80. Pero, como suele ser el caso, el gobierno llegó a unos acuerdos con la Junta de Control Fiscal y un poco Pero hay que mencionar también que ya desde el primer anuncio el secretario del Trabajo favorecía la derogación de la Ley 80. Eso fue lo que discutimos en este programa la última vez que hablamos de la Ley 80. Después de que la gente brincó, porque la mayor parte de la población estaba en contra de la derogación de la Ley 80, igual que de la eliminación o reducción de días de vacaciones, enfermedad y bono de Navidad. Pues entonces cambiaron un poquito la versión y se empezó a hacer esta pelea simulada. Yo lo voy a decir, simulada. Entre la Junta y el gobierno. Pues en última instancia, el acuerdo, ¿verdad?, del gobierno, como ustedes sabrán, es que a cambio de que la Junta no elimine los demás beneficios, pues el gobierno accedió a eliminar la Ley 80. Y entre los demás beneficios están, como ya hemos dicho, el bono de Navidad de los empleados públicos y privados, los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado, fondo para la emergencia municipal de 78 millones para los municipios, valga la redundancia, y un fondo de becas no tengo ahora el dato, son como 20 y pico de millones, creo, para la UPR. O sea que a cambio de que nos dejen todas estas otras cosas, pues nos dicen, pues mira, eso está chévere, pero lo vamos a hacer si eliminan o derogan la Ley 80. Entonces, ¿qué pasó? En el Senado se presentó el proyecto del Senado 1011. Luego, ¿verdad? Luego de que Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, dijera que eso pues, que no se iba a hacer y citó a José Carrión III para que defendiera la medida, cosa que nunca sucedió, pues se presenta esa medida en el Senado y se aprueba. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la gran diferencia quizá que hay entre Senado y la Cámara de Representantes que todavía está ante la consideración de la Cámara? Bueno, pues que Tomás Rivera Chats básicamente dice, bueno, pues vamos a derogar la Ley 80, pero vamos a hacerlo de manera prospectiva. ¿Qué significa eso? Lo que dice el proyecto, que es idéntico al de la Cámara, salvo en esa disposición, es que aquellos empleados que hayan sido contratados previo a la aprobación de esta ley nueva van a mantener los derechos que tenían bajo el Estado de Derecho anterior, es decir, bajo la Ley 80. Por tanto, esos empleados, si son despedidos sin lo que se conoce como justa causa, pues tienen derecho a recibir una compensación, una indemnización que se conoce como una mesada por haber sido despedido injustificadamente. Pero aquellos empleados que sean contratados luego de la aprobación de esta ley no van a tener tal beneficio y va a imperar en Puerto Rico lo que sucede en 49 de los 50 estados de Estados Unidos, que hay lo que se conoce como employment at will. O empleo a voluntad. A voluntad. Que, ¿verdad? Es un poco a voluntad del patrono. Es obviamente una manera de que el patrono tenga esa capacidad para despedirte más fácilmente. Y eso pues se aprobó en el Senado. Y esto también, entre otras cosas, quiere decir que uno de los sectores que se van a ver más afectados, aún así con la enmienda del Senado de prospectividad, pues son los jóvenes y las jóvenes que entran a la fuerza laboral luego de que se apruebe, si se aprueba, esta medida. Entonces, en la Cámara, mano, esta semana estuvo dura porque tuvimos que presenciar hubo 2 vistas públicas, una vista pública, hubo, ¿verdad?, 2 días de vistas públicas, el lunes y el martes pasado, donde el componente del gobierno estuvo la Secretaria de Justicia, estuvo Cristian Sobrino, el representante del gobierno ante la Junta, estuvo también Carlos Saavedra, el secretario, un personaje, secretario del Trabajo. Estuvo también, ¿quién se me queda? Portela y Lavoy, de Desarrollo Económico, y de AFAF. Estuvieron y todos, ¿verdad?, defendieron. Eso fue el lunes, martes Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, que es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Pero, mano, o sea, en ambas ocasiones, mano, de verdad que era duro porque, o sea, repetían lo mismo y en ocasiones yo creo que ni ellos mismos se lo creían. Muchas veces se les requería que dijeran cuántos, ¿verdad? Todo esto se está haciendo bajo
bajo la suposición de que esto de alguna manera va a crear actividad económica. Y en todo momento se les preguntaba que cuántos empleos se iban a crear. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos y con una cara de lechuga, ¿verdad? Bueno, ahí está el videíto cuando... Contra Rodríguez Aguiló, el portavoz del PNP, tú dices. Sí, exacto. Eso sí, en el video yo no logro entender qué es lo que le dice el secretario del Trabajo. Bueno, porque Saavedra, que se ha caracterizado por ser bastante payaso, él y Sobrino se proyectan los dos. bastante prepotentes y bastante payasos. Entonces, algo que no hemos dicho hasta ahora es que el Senado se aprobó con la prospectividad, pero en la Cámara la Junta no quiere que sea prospectivo y le han enviado cartas al presidente de la Comisión de Gobierno, Georgie Navarro, amenazándolo, ¿verdad?, de las consecuencias de aprobar la versión del Senado. Y incluso hay unos miembros del Partido Nuevo Progresista que supuestamente tienen ciertas preocupaciones. Creo que Memo, Quiquito, hay ciertos legisladores que han mostrado ciertas inquietudes. Aunque igual las demostró primero Rivera Chats y Claro. al final terminó. Pues, ¿qué pasa? Que en sus preguntas, el portavoz de la mayoría en la Cámara le pregunta a Saavedra, ¿verdad?, esta situación de que antes, bajo la ley, ¿verdad?, bajo la ley actualmente, pues hay un periodo probatorio que ya la reforma laboral del 2017 alargó. O sea, en verdad, usted tenía unos meses que cumplir, dentro de los cuales el patrono, si lo votaba, pues no tenía que cumplir con la ley 80 porque estaba en el periodo probatorio que no aplica durante ese periodo. Posteriormente, pues entraba en vigor lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Y usted es un empleado permanente, como se le conoce. Pues, ¿qué sucede? Que el portavoz, esbozando cierta preocupación, le dice, pero le dice, secretario, pero entonces, ¿cuándo va a adquirir la permanencia si no hay ley 80 o qué va a pasar? ¿No hay empleados permanentes en Puerto Rico? Y él de manera chistosa, arrogante, dice, no, son permanentes desde el primer día. Cosa que no le gustó al portavoz, que vio como una falta de respeto porque obviamente le está... Aparte de la contestación, fue la forma en que lo dijo, un vacilón allí. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el mundo se empezó a reír, él y Sobrino, y el portavoz le dio un mangue. Le dio un manguecito. Le dio un manguecito. Y el chiste es que le dice, no, y usted es de mi partido y usualmente nosotros hacemos lo posible para defenderlo, pero en otras palabras, mano, me lo está poniendo difícil. Sí, mano, un poquito de seriedad, Carlos. O sea, tú presides una agencia importante. Igualmente con la secretaria. Y el tema del que se está tocando. Sí, no es mano. como que se trata de eliminar la ley 80. Sí, pero nada, totalmente para de acuerdo. proteger a empleados contra despidos injustificados, y entonces viene el secretario del Trabajo y lo toma a chiste. En un momento en que el gobierno está dando contratos a asesores de Autoridad de Energía Eléctrica por 22.500 pesos mensuales y por otro lado te están cortando derechos para, ¿verdad? Como porque supuestamente eso va a mejorar la economía. Está duro. Está duro. Está duro. Estamos hablando del nuevo asesor de Higgins. Sí, estamos hablando del nuevo asesor de Higgins. 125, creo, dólares la hora. Una barbaridad. Sí, yo lo vi la cifra por mes, $22.500 al mes. Y pasa lo mismo que el gobierno. Ajá, ¿qué? No, que sucede, aprueban eso, está en el Contralor, está todo y nadie sabe qué. Cuando explota la noticia, entonces el gobierno va a investigar. Oh, sí, creo que le estaban preguntando al secretario de Estado. Sí, Rivera Marín. Sí, que claro. En alguna entrevista, ¿y qué usted cree de este contrato? ¿Usted cree que hay que investigar más? Sí, no, por supuesto, eso hay que investigarlo. Y ni él sabía que el contrato había pasado por sus manos para que él lo firmó y lo autorizó. Hay que hacer cara de lechuga. Pero nada. Sí, no es la primera vez que pasa. Whitefish, tus valores cuentan No, y los últimos contratos que... Pobre Justo González, bendito, que aunque está ahí le siguen poniendo gente encima y pagándole 2-3 veces lo que le van a dar. Y para colmo el asesor de Higgins, tú sabes, yo creo que todavía no se sabe cuál es el trabajo que va a hacer, pero supuestamente es como servir de intérprete, porque Higgins no sabe hablar inglés. Más vale que el tipo sea la hostia. Sí, no, decía que estaba escuchando en la radio que Metro decía que Metro puso en unas noticias que, entre comillas, que este asesor es íntimo, entre comillas, íntimo amigo de Higgins. Imagínate. Pero bueno, qué paréntesis. Volviendo a la ley 80. El segundo día fue ese componente ¿verdad? Del gobierno y sabemos lo que iban a decir. El primer día fue eso. El segundo día fue la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas. Y aquí estuvo con nosotros Mariana Nogales y dijo que eliminar la ley 80 siempre fue el sueño mojado de estas organizaciones. Y es así. Entonces, es una cosa bien... Resalta la hipocresía de estos grupos. Es algo que
que ha venido impulsando este sector desde hace mucho tiempo y ahora se les está dando en bandeja de plata. Claro, porque entonces ahora todo el mundo se monta en el caballito de la Junta y tanto gobierno, ¿verdad?, lo justifica como una exigencia de la Junta para que no te recorten, no se recorten más derechos. Y estos sectores con cara de lechuga que, mira, por cuestiones ideológicas, que santo y bueno, tú tienes derecho a pensar como te dé la gana. Pero que vengas ahora a montarte en el caballito y de que esto a raíz y sin evidencia de cómo esto va a favorecer la economía o a ahorrar o a promover empleo. De hecho, yo creo que esos no son ni sus argumentos. Muchos eran, bueno, es que la mayor parte de los estados de Estados Unidos, esta es la jurisdicción con mayor protecciones laborales, como si eso fuese algo negativo, si es de lo poco que tenemos, de lo poco que hemos logrado a través de los años, porque tampoco esto es una legislación que está desde el otro día. Esto está desde el 1930, ha ido evolucionando, no necesariamente la ley 80, pero leyes similares que iban dirigidas a proteger al empleado contra despidos injustificados. Sí, y la verdad es que, pues, o sea, este gobierno, ¿verdad?, y los gobiernos anteriores que hemos tenido que piensan de la misma manera en términos económicos, obviamente hubieran eliminado esto desde hace tiempo porque es consono con los fines, con su modo de ver la vida y de hacer la economía. Claro, pues, ahora tienen la excusa de que es la Junta. Hablando del segundo día de vista pública, hubo un incidente en la vista que Andrés nos puede explicar un poquito más de lo que vio allí, porque yo no había llegado a la vista pública ese día, pero Andrés, cuéntanos. Vamos a dar mucho detalle, pero la cosa... No sin detalles, pero es para que la gente sepa. El nivel de los fachas estos, los ridículos, ¿verdad? Lo absurdo que es en ocasiones el actuar y el proceder del gobierno. Bueno, que estamos en la vista pública y había un montón de sillas disponibles en el salón de audiencia y de repente hay un revolú afuera y es que la Cámara de Representantes no quiere dejar entrar a Bayala, ¿verdad? Que es una líder sindical. Que quería entrar, o sea, no, ella no entró, ¿verdad? Yo no estaba allí, sí, pero no entró gritando, ni empujando la puerta, ni... Entró como cualquier otra persona que quería entrar a una vista pública y entonces el personal allá de la Cámara de Representantes no le quería. Al final, ¿verdad? Logramos que entrara, pero que es una ¿sabes? Una señal, mano. Es el gobierno, que es esto de que el gobierno selectivamente esté decidiendo quién entra y quién no entra a una vista pública de antemano. Si una persona hace algo, ¿verdad?, que vio algún reglamento y lo que sea, una razón por la cual sacarla, pues se actúa si eso sucede, pero ni sucedió. No, tú no puedes decir, no la voy a dejar entrar porque esta persona... porque no te gusta. Ajá. Así que nada, veremos. ¿Qué más de la ley 80? Sí tengo un argumento que me sacaba por el techo cada vez que lo escuchaba, y es que en cuanto al asunto de la prospectividad, pues este asunto, ¿verdad?, parece ser un punto medio entre la posición de la Junta y la posición de nosotros, que no se derogue la ley 80 y demás. Entonces surge esto de que sea solo prospectivo y que los que ya estén trabajando, pues le siga aplicando. Pero mira qué cosa más bárbara, que los funcionarios del Estado, ahora la secretaria de Justicia, que en mi opinión ha lucido muy pobre y ha hecho ahí alocuciones totalmente político-partidistas que no le corresponden. O sea, hable de la legalidad de la medida, de la constitucionalidad, no se ponga a hablarle que esto es necesario por X y Y cosas, ¿verdad?, que sobrepasan su campo de acción como funcionaria pública. Pero entonces ella y otros funcionarios como Sobrino de repente se ponen a reconocer que el establecer dos tipos de empleados en términos de los derechos que les cobijan, es decir, los que estarían cobijados por la ley 80 versus los empleados nuevos, que ese tipo de clasificación podría tener problemas constitucionales. Y obviamente lo están diciendo como para que no se apruebe la de la prospectividad, sino que sea a rajatabla, que nadie tenga la 80. Pero ¿cuál es el problema? Que el año pasado, cuando ellos aprobaron la reforma laboral de 2017 y muchas otras medidas, en un montón de renglones establecían prospectividad y un montón de renglones donde había empleados con distintos derechos, que uno podían ser el mismo puesto, pero como uno fue contratado hoy versus el que fue contratado hace 5 años, tenían derechos distintos. Y el PIB y el representante de Anismal, ¿verdad?, y muchos de nosotros, por todos lados decíamos que, mira, ciertamente eso puede tener un problema constitucional, el de la igual protección de la ley o de cualesquiera otras disposiciones. Y todo el gobierno decía que no, incluyendo a la secretaria de Justicia, que no había ningún problema constitucional. Así que, mano, qué hipocresía. Qué hipocresía, por no decir que memoria corta. Así que... fuera la memoria. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar ahora?
Terminaron las vistas públicas sobre la ley 80 en la Cámara. El próximo día de sesión es el lunes. El lunes. Así que aunque no tenemos el calendario, ¿verdad? A lo mejor cuando usted está escuchando esto ya está más claro. Es posible que se apruebe en la Cámara. ¿Cuál de los dos se va a aprobar? ¿No, verdad? No tenemos si se va a aprobar el proyecto con prospectividad, cosa que veo difícil. Yo diría que se alinean y... Y Georgie habló la clara. ¿Qué, la radio, ¿no escuchaste a Georgie? Bueno, Georgie cogió un tapabota. ¿Qué le pasó ya? Él dijo que nada, que le preguntaron sobre lo que estaba pasando con referencia a la ley 80, a la derogación, y él dijo que nada, que eso se habían reunido con el gobernador y que ellos querían que se aprobara el de la Cámara y que entonces después bregaban con el Senado. Que él iba a bregar con el Senado, dijo algo así. Pero boludo, unos cheques ahí. Pero increparon al presidente del Senado al respecto y parece que el entrevistador, creo que era Lenín López, no estoy seguro, como que insinuaba, ¿verdad? Que tipo, ¿cómo van a bregar con ellos? Y Tommy le ha bajado duro y le dijo que él cree, ¿verdad? Yo creo que el representante Navarro, si no sabe de lo que está hablando, mejor debe callarse la boca. Así que le dieron un tapaboca, pero nada, la realidad es que veremos cuál de los dos se aprueba finalmente. Yo, ¿verdad? Estoy convencido, de lo más seguro van a aprobar alguno y pienso que va a ser el proyecto sin la prospectividad, es decir, la aplicación retroactiva y que no le cobije la ley 80 a nadie y se derogue por completo. Y en todo caso, Tomás Rivera Chats, cuando eso llega al Senado, ¿verdad? Si él le da paso, podría votarle en contra y ya y él queda bien para las gradas y se aprueba y nos chavamos todo. Pero el tiempo nos dirá. Además de la discusión sobre la derogación de la ley 80, otro de los temas que ha estado sonando mucho en la Asamblea Legislativa es el proyecto para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué ha pasado con esto? Es el PDLAC 1481. Fue aprobado en Cámara a principios de mayo y el Senado lo aprobó con enmiendas la semana pasada. Regresa a la Cámara porque se le hicieron unas enmiendas al Senado y la Cámara tiene que concurrir con las enmiendas. La Cámara lo aprobó a viva voz, pero como confligía, si no mal no recuerdo, la sesión legislativa con las vistas públicas sobre la derogación de la ley 80, pues ahí quedó. Se aprobó a viva voz en la sesión, pero se hizo un receso, se recesó y entonces no se votó finalmente, pero suponemos que en la próxima sesión legislativa, que será hasta el momento el próximo lunes, 11 de junio, pues suponemos que se aprobará en votación final. ¿Verdad? Y no es una sorpresa nueva, esto es algo que veíamos venir desde hace un par de meses. Lamentablemente, hacemos referencia al episodio 21. Allí discutimos, ¿verdad? Hablamos de todo este asunto en detalle con Ricardo Santos, expresidente de la UTIER. O sea, un detalle que es que no debe pasar desapercibido, y si no lo decimos nosotros, no lo dice nadie. Dilo. Es que, al igual que pasó con la reforma educativa, ¿verdad? Que tanta oposición tuvo, ¿verdad? Muchos sectores del magisterio y por supuesto del PIB, muchos de nosotros. Tres populares, digamos, son figuras importantes dentro del Partido Popular en el Senado, que son Eduardo Batia, José Nadal Power y Aníbal José Torres, le habían votado a favor aquella reforma educativa que en gran medida privatizaba el sistema de instrucción pública en Puerto Rico. Pues, hermano, estos tres populares, y cuando digo tres, son 3 de 7 senadores que tiene el Partido Popular en la Cámara, en el Senado. O sea, casi la mitad de su delegación. Casi la mitad de la delegación le votó a favor a esto, a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cosa que no nos debe sorprender mucho porque, como discutíamos en el episodio 21, si algo hay que reconocerle a Eduardo Batia es que él ha sido un gran propulsor, si no le llamamos el arquitecto de esta idea de privatizar la autoridad. Así que, ¿verdad? En ese sentido ha sido consistente. Pues, mano, uno tiene que resaltar que qué tipo de oposición es esa y qué diferencias ideológicas hay realmente entre el PPD. Y estas son las personas que por lo menos se tiran al medio, porque si eso yo le respeto es que porque otros pueden pensar igual y a lo mejor ni se expresan o su oposición es totalmente falsa porque piensan lo mismo. Y nosotros desde Radio Independencia en el Twitter tiramos un poquito de ese datito, gotitas del saber, que le acabamos de dar sobre los votos a favor de la privatización de parte de la delegación del PPD.
Pues, de momento, Estamos pegados. estamos pegados. Estamos pegados. Johanna Rosalí, que está hecho una tuitera. Está hecho una tuitera que me sorprende. Nada, le tiró ahí como una pullita a Batia. ¿De verdad, Batia? Y entonces Batia, por ser Johanna Rosalí, supongo, porque no creo porque que no. a nosotros nos hubiera escrito algo, pues puso algo así como, ay, dejemos el dilema de lo público y lo privado. Y cito, la única pregunta es, ¿quién ayuda más a la causa de la justicia social? Donde sea el gobierno, pues que sea el gobierno. Donde sea el sector privado, que sea el sector privado. ¿Qué? Sí, mano, qué tontería. Justicia social, privatización, yo no entiendo nada. Y nada, en otras palabras, ¿sabes? Eso lo que estoy diciendo es, sí, quiero privatizar, ¿verdad? El monopolio público de un activo que ha servido bien a este país por décadas. Y a mí qué me importa. Y si el costo, pues, si suben los costos o si nos vamos a regir por los dictámenes del mercado y la mano invisible, pues que so be it. Y no le contestamos por Twitter. Pero al señor Batia, si nos está escuchando, que obviamente no nos está escuchando. Oh, que no te duermas de ese lado. Yo conozco populares que están pendientes. pegados. Ay, bendito. Están Pues proliferando le los decimos podcasts. que Ojo con los podcasts de Populete. Hablando de justicia social, ¿qué sería justicia social? Definitivamente no es que la Autoridad de Energía Eléctrica esté en manos de los amigos de los gobiernos que estén en el poder, empezando por ahí. Justicia social sería que estuviera la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de los trabajadores y de las trabajadoras y no de los amigos y amigas del gobierno. De acuerdo. Y qué chiste que de nuevo, mano, qué manera de desvincularse de la situación actual del país, porque Eduardo Batia no es, tú sabes, una persona ajena a todo esto. Es una persona que ha tenido unos puestos de poder grandes y su partido, al igual que el Partido Nuevo Progresista, han sido los responsables de llevar las instituciones públicas y las corporaciones públicas de este país al estado en que están. Entonces es como decir, bueno, pues yo chavo tanto un activo público que entonces la solución mágica es venderlo. Como si el vender un montón de cosas o de activos públicos en Puerto Rico hubiera repercutido favorablemente sobre la economía. Claro, para colmo él habla en ese mismo tweet, dice algo, dejemos a un lado las vacas sagradas. Pues vacas sagradas es la privatización. Exactamente. Ese es buen Esa punto. es la vaca Todo sagrada, lo la resuelve. privatización. ¿De qué le está hablando? Yo no sé. Pero nada, lo que queríamos sacar de esto, eso, es porque claro, en ocasiones pueden ser más astutos o qué sé yo, o quizá en algún tema social en lo más mínimo que realmente no es problemático, pues pueden pintarse como un poquito menos conservadores. Pero mira, aquí aquí están más a la derecha que un montón del Partido Nuevo Progresista, que ellos mismos a lo mejor también no tienen la valentía para enfrentarse a los líderes de su partido, pero son idénticos o peores en muchos sentidos. Entonces, además de Puerto Rico, hay otras cosas pasando por ahí que nos afectan. Y un poco quería hablar de unos casos que se resolvieron en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque como este podcast dice que es de derecho, pues también tenemos que hablar de derecho de vez en cuando. Vale. Y entonces hubo dos casos bien interesantes que yo creo que son importantes y vale la pena reseñar. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por el de arbitraje y las uniones por encimita. La Corte Suprema de los Estados Unidos, también la de Puerto Rico y un poco también la legislatura, ¿no? Que se habla mucho de los términos y de las sesiones. Pues la Corte Suprema de los Estados Unidos opera por términos. Decía, en un libro dijo el actual juez presidente de la Corte Suprema que solo los chamaquitos de escuela primaria y los jueces del Tribunal Supremo son los que se cogen el verano de verdad. Y eso es lo que se refiere, 3 meses de verano. Es porque los términos, los terms empiezan en octubre de cada año y corren hasta finales de junio. Y por eso durante ese periodo es que ellos expiden los recursos, los evalúan, hacen las argumentaciones orales y sacan las opiniones. ¿Qué significa eso? Pues que en ocasiones las opiniones más importantes, ya tú sabes que si no han salido durante el año, pues van a salir, porque son organizados, y van a salir a finales de junio. Pues en esta ocasión sucedió nuevamente. Uno de los casos que más se estaban discutiendo en ciertos círculos, particularmente, ¿verdad?, en el mundo legal, pues era un caso que se llama Epic System Corp versus Lewis. Y que un poco es importante, fue 5-4, ¿verdad? Por líneas, digamos, bien ideológicas, ¿verdad? Los 5 más conservadores y los 4 un poco más liberales de la Corte Suprema Federal. Y un poco es importante porque valida las cláusulas de arbitraje que un patrono ponga o que se negocie con un empleado, ¿verdad?
y un poco le da, digamos, que le da más fortaleza y obliga a que una vez se firme esa cláusula, pues el empleado no pueda ampararse en la Ley Nacional de Relaciones Laborales, el NLRA en este caso, ¿verdad? Para argumentar, como ha sucedido en ocasiones, que esa ley le permita al empleado negociar o litigar ciertos asuntos de manera colectiva con sus otros empleados o como clase. Por ejemplo, lo que argumentaban aquí los empleados era que, ¿verdad? Reconociendo la tradición histórica que valga la redundancia, reconoce la diferencia de poder entre patrono y empleado, pues que para equiparar ese poder de negociación, en ocasiones es necesario ese litigio colectivo, ¿verdad? De los empleados o como clase frente al patrono. Pues, ¿qué pasa? En la medida en que tú, con tu jefe, firmas contratos con cláusulas de arbitraje que te obligan a litigar ciertos asuntos únicamente con tu jefe, pues entonces estás perdiendo ese poder. Y ellos lo que argumentaban es que la ley de relaciones laborales, que tiene esa política pública de negociación colectiva y demás, impedía que se pusieran en vigor esas cláusulas de arbitraje que sacaban al empleado del tribunal ¿verdad? Y les impedía negociar como clase o como colectivo frente al patrono. El tribunal básicamente dijo que no, que esas cláusulas son válidas y que pues básicamente que se entran voluntariamente a un contrato y que independientemente de lo que se pueda creer como política pública, que la ley es bien clara y que esa ley nacional de relaciones del trabajo de ninguna manera invalida las exigencias de la ley de arbitraje que obliga a los tribunales a darle validez a esas cláusulas. Sin lugar a dudas, esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos quizás haga que crezca más esta práctica en Puerto Rico. Sí. Así que sí, uno esperaría que ahora ese tipo de cláusula, pues, digamos, tenga un uso más cotidiano. Porque por lo menos está ahora más claro que nunca que eso no va a confligir con otras políticas públicas de negociación colectiva o derechos para incurrir en actos concertados por parte de los empleados, a lo que tiene derecho todo empleado, ¿verdad? Pero el que te obliguen a ir a arbitraje y a luchar individualmente con tu patrono no va a ser invalidado. El otro caso es Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Yep. Okay. El caso del bizcocho gay, vamos a llamar. El bizcocho gay, no lo iba a decir, pero sí, así está en el bosquejo. El bizcocho gay, pues es un que caso... no es el bizcocho gay, no por es el bizcocho supuesto. Gay, pero nada, ya sabrán. Pues es que este hombre fue a una repostería a pedir al repostero que le hiciera un bizcocho para su boda. Y su boda era con un hombre. El repostero se negó, argumentando pues que iba en contra de sus creencias religiosas hacer un bizcocho para una boda gay. ¿Y cómo resolvió el Tribunal Supremo? Pues, y el caso es, ¿verdad? Uno de los es casos, una decisión medio floja. Es una decisión medio floja en el sentido de que, bueno, es floja en el sentido de que es limitada. Lo que siempre el término que usan los gringos en estos círculos es narrow, tú sabes. Fue limitada, fue una decisión 7-2, o sea que contó con el voto de ciertos liberales. Y lo que sucede es lo siguiente. Un poco el repostero decía, mira, yo te puedo vender, ¿verdad? Brownie, te puedo vender ciertas cosas, pero no te voy a vender un bizcocho de bodas porque tú lo vas a usar para tu boda gay y eso viola mi libertad religiosa y mi libertad de expresión, dice él, que es incluso más problemática. Y un poco, en realidad, estoy bien en desacuerdo con ese argumento, sobre todo luego de la mayoritaria, que a veces uno lee la mayoría y dice, coño, tiene un buen punto ahí, pero la verdad es que no convence nada. Y el problema es el siguiente. En gran medida, primero que él está argumentando, ¿verdad? Que en gran medida el que se le obligue a utilizar su bizcocho va a dar el mensaje o va a aparentar para los demás que él está, ¿verdad?, de alguna manera endosando el matrimonio homosexual, lo cual yo dudo mucho que cuando usted vaya a una boda o vaya a cualquier actividad, usted vea un mantel, o lo que sea, un bizcocho, y usted diga, seguramente el repostero coincide en su visión de vida, mundo, con las personas que están organizando esta actividad. Eso no es así. Y un poco lo que es bien problemático es que aquí ni siquiera
en el caso, ni siquiera ni siquiera llegaron al diseño del bizcocho. Esto no es que es un mensaje que dicen, bueno, Andrés, yo quiero que tú me hagas ¿verdad? Y escribas algo ahí que Andrés dice que está de acuerdo con X mensaje con el que yo no estoy de acuerdo. Para nada. Yo tengo un negocio, yo vendo bienes y servicios a todo el mundo, como si tuviera un restaurante. A la hora de ofrecer esos bienes y servicios, yo tengo el derecho a decidir si yo entro en ese negocio. Pero yo no tengo derecho por ejemplo, a decir, bueno, pero yo no le sirvo a los negros o yo no le sirvo a las mujeres, porque hay ciertas clases que son, ¿verdad? Clases protegidas, que por ley se ha reconocido que ha habido un discrimen histórico contra ciertos grupos y por tanto se pasa legislación, y eso fue lo que pasó en este caso, para proteger de ese tipo de discrimen. Entonces, ¿verdad? Argumentar que yo tengo un derecho constitucional amparado ya sea en libertad de expresión o religión a eximirme de una ley que es neutral porque aplica, ¿verdad? Esa prohibición contra el discrimen por orientación sexual en este estado aplica a todo el mundo por igual y es neutral en el sentido de que no busca discriminar contra un grupo en particular. Pues entonces, de ordinario, eso no me exime de tener que cumplir con la ley. Pero ¿por qué el Tribunal Supremo decidió a favor del panadero? Porque fueron unos cobardes, el repostero, el baker. Porque fueron unos cobardes porque para no tener que contestar esa pregunta, ¿verdad? Y no tener que decir que uno tiene un derecho religioso o de expresión a discriminar contra los homosexuales, porque eso es lo que está buscando el repostero. Lo que dijo fue lo siguiente, que la entidad administrativa del Estado que atendió sus reclamos no ejerció, digamos, la neutralidad con respecto a la religión que requería la Constitución. Difícil de creer. Y lo que dice es que, por ejemplo, aquí se presentó una querella, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Civiles o lo que fuera, y que, pues lo que dijo fue, mira, independientemente de cuál sea la decisión, cuál sea la contestación real a esta pregunta constitucional, la realidad es que ellos se pasaron un poquito y fueron, dice el corte, un poquito hostiles en cuanto a su argumento de que venderles ese bizcocho, porque ni siquiera era diseñarlo para ellos. Ahí no dice amo a los gays, era venderles un bizcocho. Pues entendieron que no atendieron bien su reclamo de que eso violaba su libertad religiosa y que por eso pues se tiene que devolver y revertir para que nos analicen y sean cuando lo analicen que entonces que sean neutrales con respecto a la religión. Pero definitivamente lo importante del caso es que, entre otras cosas, aquí no hubo una victoria grande para ningún lado. Ganó el repostero esta batalla, ¿verdad? Pero la derecha no obtuvo la gran victoria que ellos buscaban, que era decir que por derecho a la libertad de expresión o a su ejercicio, el free exercise de su religión, ellos tenían derecho a discriminar contra un gay en un bien o servicio que se le da a todo el mundo por igual. Eso no sucedió. Incluso la opinión contiene un lenguaje que indica que eso, de hecho, que está bastante claro que eso no va a pasar en cualquier caso. Y eso lo dice la opinión tal cual. Que de ahora en adelante tú no puedes decir, libertad religiosa como subterfugio para discriminar contra los gays en todos los ámbitos. Lo que pasa es que deja la puerta abierta para que en cierto... O sea, quizás este caso no crea un precedente tan importante. Esto deja para otro día unas batallas bien grandes. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues los dos grupos seguirán batallando, cada cual se agarrará del lenguaje que entienda, porque igual los liberales pueden decir, aquí están diciendo claramente que no me puedes utilizar la excusa de la religión livianamente para discriminar contra los gays. Y lo dice. Por otro lado, ciertamente también parece insinuar que puede haber ocasiones en que ponle que es un bizcocho o un cuadro o lo que sea, en que haya algún elemento, ¿verdad? De speech, de expresión, y que tú no puedas obligar a una persona, ya sea por sus convicciones no sabemos si por religión o por speech o por expresión, pero que diga, mira, yo en realidad tengo una oposición genuina, en este caso al matrimonio homosexual, y un poco lo que me estás obligando a hacer me está obligando a emitir una expresión en favor de algo en lo que yo no creo. Pero el tribunal no decidió esto. Así que ni siquiera sabemos si vender un bizcocho, por ejemplo, es speech. Hay muchas preguntas que el tribunal no contestó y que yo creo que por eso deberían llevar un análisis, cuando llegue la pregunta de verdad, a la conclusión de que no, de que sencillamente la Constitución no te puede dar un derecho a ti, por la razón que sea, a discriminar contra tres grupos por su orientación sexual. Al igual que ya hoy está súper decidido que si tú tienes un negocio, aunque sea privado, tuyo privado,
Tú puedes decidir qué vendes, qué no vendes, si cierras ahora. Pero si le vendes a un montón de grupos, no puedes discriminar contra los negros. O no puedes discriminar contra los dominicanos, no puedes discriminar contra las mujeres. Pues es exactamente lo mismo. Bueno, y ahora vamos a dar algunos detalles de lo que está pasando en España con Mariano Rajoy, quien estuvo en el mando, encabezando el gobierno español durante 6 años y recientemente fue destituido del gobierno mediante una moción de censura que promovió Pedro Sánchez. El PSOE y otros partidos por ahí. Y otros partidos que votaron a favor de esta moción de censura. En España, la gente, distinto aquí, no se vota directamente ¿verdad? Por lo que sería el primer ejecutivo, sino que es un sistema parlamentario donde la gente elige pues por partido político, ¿verdad? Y por unas planchas los elige el parlamento, y de ordinario el jefe del partido que obtiene mayoría en ese parlamento pues se convierte en el presidente de gobierno. Así funciona en España. Pero como España es súper complejo, pues puede haber un sinnúmero de partidos regionales, de izquierda y derecha, partidos conservadores y más liberales o socialistas de ¿verdad? A nivel español. O sea que no solo hay en el Congreso de Diputados, hay más de 2 partidos. Pues ya anteriormente pues se había intentado presentar una moción de censura que aparentemente, ¿verdad? Algo que no tenemos aquí. Aquí no hay tampoco referéndum revocatorio ni nada. Es una manera de retirarle la confianza. Es como el vote of no confidence Lo que pasa es que lo curioso de esta moción de censura es que conlleva la destitución inmediata del presidente, pero a su vez quien promueve, ¿verdad? Quien solicita la moción de censura, pues es quien reemplaza de forma directa al presidente que es destituido. Sí. Que en este caso es Pedro Sánchez del PSOE. El PSOE, que es bien súper curioso porque el Partido Popular en España es el Partido Conservador, ¿verdad? El partido más de derecha. Partido conservador, puede haber otros partidos por ahí realengos que estén más a la derecha, pero un partido de gran tradición. Y hasta hace unos años el PSOE pues venía siendo el Partido Socialista Obrero, un partido socialdemócrata europeo. Hay quien diría que ya no le queda mucho ni de socialista ni de obrero, pero esas eran las grandes fuerzas políticas. Ahora, por supuesto, está desde la izquierda, está Podemos, de Pablo Iglesias, y hay otro partido emergente bastante fuerte que viene más desde la derecha, es casi como, digamos, podría ser una alternativa al PP, que es Ciudadanos. Y entonces, pues se presenta esta moción, y el PSOE también se ha debilitado grandemente por distintas razones. Pues se presenta esta moción y Rajoy, en vez de quitarse, cosa que quizás le hubiera permitido al PP, dice que no, que su dimisión provocaría una inestabilidad política. Pues el hombre... No, y él es un favor... o sea, si algo bueno tiene Rajoy, que es insoportable y es malísimo en términos ideológicos, ¿verdad? Es una persona que pues está a la derecha en cualquier liga y muy afín en aquellos años, tú sabes, con Bush y con toda aquella guerra y demás. El tipo lleva batallando, ¿verdad? Perdiendo con Zapatero. Luego de que el PP pierde con Aznar y entra Zapatero, él era ya el jefe del partido, digamos, del PP. Y desde ese entonces vienen los escándalos de corrupción que ahora se destaparon, vienen desde esos años. Y el hombre seguía hasta que se convirtió en presidente de gobierno y estuvo todos estos años. Pues decidió quedarse ahí y no salirse, lo cual, ¿verdad? Lo bien interesante es que ellos no tenían mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Por eso ellos, el PSOE. El PP. Ajá. Entonces, razón por la cual, al principio, cuando ellos ganan, no pueden, lo que ellos llaman, formar gobierno. O sea, esto fue todo un escándalo porque tienen que llegar a acuerdos para poder constituir el gobierno porque necesitan mayoría, ¿verdad? Absoluta del total de los congresistas. ¿Y qué pasó? Que pues los demás partidos, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo en una confluencia de ideas y de estrategias. Entonces, el PSOE obtiene el apoyo, se está hablando mucho del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, de Podemos. Entonces, hubo una confluencia de gente que ¿verdad? De ordinario no están con el PSOE, pero... Que tampoco tiene mayoría, Claro, que no es porque nadie tiene más que el PP, Ajá. pero por supuesto juntos pues lograron obtener los votos y sacaron al PP, ¿verdad? Y el compromiso fue que entrara ahora a gobernar Pedro Sánchez del PSOE, un candidato que aparentemente ha venido creciendo, ¿verdad? Bastante repentinamente, porque en un momento dado no parecía una figura tan fuerte. Y nada, algo súper interesante es que también, claro,
entra el asunto de Cataluña, ¿verdad? Y el trato que le dio el PP al asunto independentista, que está por ahí también influyendo sobre esto. Pero no es como que se espere algo tan diferente del PSOE, ¿no? No, ellos, bueno, son en ese sentido como el Partido Popular de aquí, que va a manejar la cosa con pinzas quizás, pero, ¿verdad? Ahora mismo a Carles Puigdemont, que es el líder, que era el presidente de Cataluña, pues está en Alemania y las autoridades españolas todavía están buscando su extradición, cosa que no ha sucedido, pero incluso la Fiscalía Alemana ahora dijo que como que querían empujar eso, dependerá de un tribunal alemán si lo extraditan o no. Pero entonces el PSOE entra a gobernar. Pero entra a gobernar, de nuevo, sin mayoría. Le van a tirar desde el PP, le van a tirar Podemos, Ciudadanos, el PNV, todos los partidos y todos los demás que no son del PSOE. O sea, que queda por ver qué va a pasar. ¿Y cuándo son las próximas elecciones en España? El año, yo no sé si es 2020. Yo, francamente, no estoy seguro si es 2020. Puede que sí, pero... Pero dicen que él podría convocar unas elecciones antes. Claro, exacto. Y que yo creo que... Ese es el rumor. Ese es el rumor, lo he leído bastante. Y digo, ¿y por qué hacer esto? Bueno, por una cuestión de estabilidad política, en gran medida porque primero para que funcione la operación del gobierno ante la realidad de que no solo no tienen mayoría absoluta, sino que tienen un número reducido, ¿verdad?, en el Congreso. Aparte y además, que como una estrategia política yo creo que le convendría. Ahí voy. Que la cosa está caliente y no tienen un presidente y tampoco el PSOE no creo que esté tan bien parado como para que se dé el lujo de esperar y de aquí a allá a ver qué pase. De acuerdo, ¿no? Una cuestión, los países que se respetan a sí mismos, una cuestión de estabilidad política y de, pues, y tú lo lanzas a la gente y si te apoyan y resultas victorioso, pues van para adelante el que gane. Y si no, pues el país habló y un poco se puede caminar porque no hay duda de que lo que va a pasar ahí no debe ser muy fácil de ahora en adelante. ¿Algo más? De Rajoy. ¿De Rajoy o de acá? No. ¿Qué otras cosas han estado pasando en estos días? Los otros días salió un videíto en el que Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros, se encontró a José Carrión, tercero, en el aeropuerto de Nueva York, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que era Nueva York. Creo que era Nueva York. Y entonces, nada, coincidieron aparentemente en... No tenemos aquí a Edwin para que nos dé detalles al respecto. Iba a venir, pero no pudimos conseguirlo. No, se complicó. A lo mejor viene en otra ocasión. Pues se le cantó unas cuantas allí a José Carrión. Yo quería que viniera Edwin para agradecerle personalmente por decirle de frente a este individuo lo que muchas y muchos de nosotros aquí en Puerto Rico desearíamos decirle. Así que gracias, Edwin. Si nos escuchas, quedó de show. Sí, ya entre otras cosas, charlatán. Si no está bochón, algo así. Vergüenza. Sí, mano. Y, mano, es que la gente a veces... Y nosotros nos reímos, pero es que no da risa. No da risa, mano. O sea, esto en cualquier liga, en otros países, le llaman un dictador. O sea, el tipo dirige una junta de gente que dice lo que se hace aquí y que no cuenta con el aval de nadie. La política pública se basa en recortar derechos y recortar dinero del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes, y que a su vez se ganan un montón de dinero, pues nada más. Indigna. Y hay mucha gente que está molesta y desearían tener la oportunidad de tenerlo de frente y decirle lo que le dijo Edwin y quizá un poquito más. Así que bien jugado por él. Sí. Y nada, yo creo que estamos terminando. Antes de irnos, te tengo que decir que la NBA te está yendo mal. Acabamos con la NBA. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú no le ibas a Cleveland? ¿Cuándo es el próximo juego? Bueno, depende. Voy a decirle voy, pero quizás es un papelón porque cuando salga este programa ya a lo mejor estamos eliminados. Ahora mismo va 3-0. Y Adriana la apostó a Cleveland, así que yo creo que en esa serie... No, de verdad, es igual que cuando estaba relajando con Real Madrid. De verdad, Andrés le va... Yo le voy a los que al contrario... Sin responsabilidad, soy cualquiera. Pues buena suerte. No, de verdad. Yo pienso que LeBron, como tú dices, Andrés, es una bestia de la naturaleza. Lo es. Le tienes ganas Golden a State, Curry. Golden State es un buen equipo. Y está jugando muy bien en equipo. Hay que reconocerlo. Sí, le tengo un poquito de ganas a Curry. ¿Por qué? No sé, me molesta. Dicen que LeBron... Yo no sé. Dicen que LeBron es un guillao, pero ¿y Curry con el
Del bocado. El babyface y la bocado, boquilla esa asquerosa que siempre ay, está. No, me molesta. Pero es bueno. Ah, es bueno. Los dos son buenos. Es bueno. Y en el segundo juego, diablo, yo me tuve que acostar a dormir en el tercer parcial. Te perdiste los 9 bombazos. Pero sabes que el próximo juego se escocotó y no echaba ni... Pero Tiraba un coco a la playa y lo fallaba. Está bien, no importa. No, bueno, pero el segundo las tiraba de espalda, de rodillas en el piso, con falta. Pues, mano, yo espero que a tus vaqueros les vaya mejor esta temporada en el BCN, porque con la NBA te escocotaste. Bien. Oye, ¿quieres apostar con el BCN? No voy a apostar porque yo soy cangrejero y ni siquiera tengo equipo este año. Así que no me importa. Pero sí, le voy a apostar en contra Todavía a los van vaqueros. primero los vaqueros, no estoy segura, pero hasta hace pocos días estaban primero. Iban matando la liga, pero nada, queremos ir cuando juegue contra Arroyo, cuando juegue Fajardo. Hay que estar pendiente. ¿Cómo es la cosa? Fajardo en Bayamón, o sea, Fajardo contra Bayamón, pero que juegue por acá en el área. Ellos están jugando en el Mets Pavilion en Guaynabo. Así sí. que nos vamos a apuntar. ¿Estamos? No, marcha. Ah, importante. Importante. Quinta marcha por la independencia el próximo domingo 10 de junio a las 2 p.m. saliendo desde el puente del Caño Martín Peña. Así mismo es. Hasta Tribunal Federal. Tribunal Federal, sí. Así que vamos allá. Allí estaremos el domingo a las 2. Dense la vuelta a todos los que puedan. Y si no, compartan por las redes y, ¿verdad?, muestren su apoyo. Yo creo que si algo ha quedado claro es que todas estas cosas económicas que están pasando y políticas están íntimamente atadas a la situación colonial de Puerto Rico. Así que es importante manifestarse para seguir metiendo mano y tratar de poner alguna resistencia a esta gente. Así será. Vamos. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.